Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la segunda clase del aula virtual de la materia de Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy vamos a continuar desarrollando la unidad 2 del programa de la materia, donde el primer tema que tenemos es fuentes del derecho del trabajo y luego principios, ¿sí? Que lo vamos a dar en la segunda parte de la clase. Bueno, por definición de fuentes del derecho del trabajo, podemos decir que es el origen de donde surgen todas las normas que vamos a estudiar y de donde podemos resolver cuestiones jurídicas que se nos presentan ante posibles litigios por reclamos de créditos laborales o ante reclamos por incumplimientos de derechos de la parte trabajadora. ¿Sí? Así que va a ser todas aquellas normas a las que vamos a referirnos y vamos a desarrollar. En primer lugar, la doctrina realiza una clasificación que tiene que ver con factores históricos. La doctrina realiza una clasificación en fuentes materiales y formales. La fuente material es todo hecho o factor social de donde surge una norma jurídica, es decir, es un hecho histórico que sucede como consecuencia de una necesidad de la sociedad o de parte de ella, y ese hecho histórico trae como consecuencia una respuesta que es la sanción de una norma, como puede ser una ley o la celebración de un convenio colectivo. Bueno, en ese caso estaría delimitada la fuente material. Y luego tenemos la fuente formal, que es la norma jurídica propiamente dicha, que surge como respuesta a esa necesidad de la sociedad y a ese hecho histórico. Como ejemplo podríamos nombrar a la Revolución Francesa o a la Revolución Industrial, que como hechos históricos que han revolucionado el pensamiento de su época y han cambiado el panorama tanto político y económico y cultural de ese lugar y de ese momento histórico, han tenido como consecuencia la sanción de normas, por ejemplo, ante la Revolución Industrial y el reclamo del sector obrero sobre mejores condiciones de trabajo, condiciones dignas de labor. Ante esos reclamos de la clase trabajadora, el Estado reaccionó mediante una fuente formal, como es la ley que impone una limitación o una restricción a la autonomía de la voluntad individual, tal como vimos en la clase pasada, para contener a la clase trabajadora que hasta ese momento venía sufriendo una baja calidad laboral en sus condiciones de trabajo. ¿Sí? Bueno, pasada esa primera clasificación, y antes de dar la clasificación que a nosotros nos interesa, conforme está desarrollada en el programa, primero nos vamos a centrar en lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo número 1, ¿sí? Bueno, la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo número 1 enumera las fuentes del derecho. O sea, la misma LST me va a decir con qué normas voy a regular las relaciones laborales, ¿sí? Bueno, el artículo 1 dice expresamente que el contrato de trabajo y la relación de trabajo, luego veremos más adelante cuáles son las diferencias entre estos términos porque no significan lo mismo, ¿sí? Se rigen por esta ley, o sea, por la ley 20.744, por la LST, se rigen por las leyes y estatutos profesionales, después vamos a ver de qué se trata esto, por las convenciones o laudos con fuerza de tales, es una fuente muy importante esta, después la vamos a desarrollar, por la voluntad de las partes, esto tiene como consecuencia la celebración de contratos, ¿sí? Recuerden que en materia laboral es muy preponderante la voluntad del empleador, que va a venir limitada por la ley y por las convenciones, ¿sí? Y también la relación de trabajo y el contrato de trabajo va a estar regulado por los usos y costumbres, ¿sí? Que son prácticas reiteradas en el tiempo. Bueno, lo importante de esta clasificación que hace la LST es que nos da un panorama de cuáles son las fuentes para la ley importante o para el legislador, pero obviamente recuerden siempre que el derecho laboral es independiente y autónomo, pero tiene relación con otras ramas del derecho. El derecho es uno solo, así que esta enumeración no va a ser taxativa, es decir, esto no es un número cerrado
de fuentes del derecho del trabajo, sino que es una mera enunciación ejemplificativa que realiza el legislador en el artículo 1 de la ley laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nombra otras fuentes del derecho muy importantes que impactan en el derecho del trabajo, es decir, que son fuentes del derecho del trabajo, como pueden ser, por ejemplo, la Constitución Nacional, ¿sí?, que es la ley suprema, y de donde surge el mandato estatal para luego sancionar todas las leyes protectoras del trabajo, ¿sí?, que es el establecimiento de los derechos sociales, los derechos del trabajador y los derechos sindicales y todos aquellos derechos emergentes de la seguridad social que están establecidos en el artículo 14 bis, ¿sí?, que es la cláusula social que tiene la Constitución Nacional, y de ahí baja línea al legislador para establecer y reglamentar todas las cuestiones que pueden presentarse en relaciones laborales, en los contratos de trabajo celebrados entre empresarios y trabajadores, van a ser reguladas por las leyes del Congreso, ¿sí? Bueno, en este caso tengan en cuenta que la enumeración es ejemplificativa, ¿sí?, no es taxativa, después vamos a desarrollar las otras fuentes. Y tampoco esta enumeración consagra un orden de prelación. Eso significa que no está diagramada una pirámide jurídica de jerarquía aquí, sino que siempre en el derecho laboral se aplica la norma más favorable al trabajador. Esto quiere decir, por ejemplo, que si el uso y costumbre que se aplica en una determinada empresa es más favorable para la parte trabajadora, ¿sí?, porque establece mejores condiciones de trabajo, etcétera, que lo que establece la ley, ¿sí?, o el estatuto profesional que regula esa actividad, por ejemplo, o la misma convención colectiva a la cual está nucleada la actividad, en ese caso el uso y costumbre va a tener preponderancia en la aplicación, ¿sí? Así que ante un conflicto de normas tendremos que aplicar los usos y costumbres, ¿sí? Así que tampoco consagra un orden de prelación. Bueno, vamos a avanzar. Esta es la clasificación que nos importa, que realiza la doctrina en general sobre las fuentes del derecho del trabajo. Bueno, tenemos una clasificación en fuentes clásicas y en fuentes propias. Las fuentes clásicas son aquellas que se presentan en todas las ramas del derecho, es decir, las vamos a ver diseminadas por todo el conjunto del ordenamiento jurídico en total, ¿sí? Y cuando veamos cuáles son, se van a dar cuenta por qué. La Constitución Nacional, los tratados internacionales, ¿sí?, con naciones extranjeras, las leyes y sus reglamentaciones, la jurisprudencia, los usos y costumbres, ¿sí? Estas son las fuentes clásicas porque, recuerden, teniendo en cuenta la relación con el ordenamiento jurídico, se presentan en todas las ramas del derecho, ¿sí? Bueno, y las fuentes propias son aquellas que son exclusivas de la rama que estamos estudiando, del derecho laboral o del derecho del trabajo, porque solamente la vamos a encontrar a estas fuentes propias en el derecho laboral, ¿sí? Son más específicas. Bueno, estas fuentes propias son los convenios colectivos de trabajo, los estatutos profesionales o especiales, los saudos arbitrales, ¿sí?, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la voluntad de las partes y los usos y costumbres empresarios, ¿sí? Bueno, la voluntad de las partes también podría ser una fuente clásica porque la encontramos en el derecho civil y comercial, donde tiene una alta preponderancia, pero aquí me parece necesario resaltar que puede ser también una importante fuente propia del derecho laboral, porque con la celebración de un contrato individual de trabajo entre empleador y trabajador se pueden fijar mejores condiciones laborales, mejores beneficios para la parte trabajadora que lo que establezcan las otras fuentes, ¿sí? Bueno, vamos a analizar primero las fuentes clásicas. La primera y más importante es la Constitución Nacional de la Nación, ¿sí? Esta es la ley suprema a nivel nacional, es la ley suprema que rige todo el ordenamiento jurídico, ¿sí?, y a la cual deben observar el resto de la normativa para no caer en una inconstitucionalidad, ¿sí? Bueno, el artículo 14 de la Constitución Nacional es el que viene ya de la Constitución de 1853, una constitución liberal en donde solamente se consagraba el derecho a trabajar y a ejercer toda industria lícita, o sea, el derecho a trabajar para los trabajadores y a ejercer toda industria lícita para aquel que se desarrolla de manera
como empresario, ¿sí? O como empleador, o como autónomo. Bueno, y el artículo 14 bis, este es el artículo más importante de la Constitución Nacional en lo que respecta a al derecho laboral, ¿sí? El artículo 14 bis tiene que ver con el movimiento de constitucionalismo social, que en la Argentina, la Constitución Nacional Argentina, el primer antecedente de constitucionalismo social, es decir, el establecimiento a nivel constitucional o legal, o por lo menos el reconocimiento por el Estado de ciertos derechos sociales, ¿sí? Como puede ser para la parte trabajadora, establecer el principio de igual remuneración por igual tarea, ¿sí? El derecho de huelga, ciertas condiciones mínimas y dignas de labor para la parte trabajadora, o el descanso necesario, la jornada limitada, ¿sí? La protección contra el despido arbitrario. Todo eso forma lo que se denominan derechos sociales, ¿sí? O derechos de segunda generación. En la Argentina, el primer antecedente fue la Constitución de 1949 durante el gobierno peronista, que estableció una amplia gama de derechos y garantías para los trabajadores expresamente en el texto constitucional, ¿sí? A través de la reforma de ese año, 1949. Luego, con la reforma de 1957, o sea, en el 1955 hay un golpe de Estado de la Revolución Libertadora a cargo del general Lonardi, ¿sí? Entonces cae el gobierno peronista y se suprime esa reforma de 1949, volviéndose al texto original del 53, con las reformas posteriores, menos la del 49, pero ya en la sociedad argentina y a nivel internacional había un reconocimiento importante y vigencia de los derechos sociales, así que el gobierno militar de esa época tuvo que hacer la reforma de 1957, en donde incorporó este artículo 14 bis, consagrando las garantías mínimas del trabajo en la Argentina, ¿sí? El piso mínimo que debemos observar al aplicar la norma legal o al celebrar un convenio colectivo o al celebrar un contrato individual de trabajo. Siempre debemos ir para arriba, es decir, subir derechos y garantías, mejorar la situación laboral del trabajador y no celebrar un convenio o dictar una ley perjudicial para los trabajadores, ¿sí? Que sería violentar la Constitución Nacional, por lo tanto sería celebrar una norma inconstitucional, ¿sí? Así que el artículo 14 bis, recuérdenlo como un artículo importantísimo. Bueno, y acá establece que la Constitución Nacional establece el mandato de rango constitucional para el Estado de respetar los derechos de los trabajadores, los derechos sindicales y los emergentes de la Seguridad Social, que sería el resumen de lo que establece el artículo 14 bis, ¿sí? Protege a los trabajadores, también protege a los representantes gremiales y a la organización sindical libre y democrática, ¿sí? Y también obviamente los emergentes de la Seguridad Social, que tiene un espectro mucho más amplio en lo que tiene que ver con la protección, ya que no solo protege la Seguridad Social a los trabajadores activos, sino también a todos aquellos pasivos que necesitan de una protección porque han sufrido una contingencia social que ha reducido su capacidad de ganancia, como puede ser aquel que padece de un accidente laboral, ¿sí? Y queda totalmente inutilizado para el trabajo, ¿sí? Bueno, así que son garantías mínimas que deben respetarse. Bueno, siguiendo con las fuentes clásicas, tenemos los tratados con naciones extranjeras. Bueno, aquí hay que hacer una división, ¿sí? Porque la Argentina, como Estado soberano, puede celebrar tratados internacionales con otras naciones soberanas extranjeras, ¿sí? Y a partir de la reforma, la última reforma que sufrió la Constitución Nacional en 1994, en el artículo, sobre todo el artículo 75, inciso 22, que habla, el artículo 75 trata sobre las atribuciones del Congreso Nacional. Y el inciso 22 trata específicamente el tema de los tratados internacionales, ¿sí? Bueno, los tratados internacionales suscriptos y ratificados por nuestro país son aplicables al derecho interno, así que deben ser respetados, ¿sí? Como norma pueden ser aplicados en nuestro derecho como si fueran una ley, ¿sí? Y desde ya les adelanto que los tratados con naciones extranjeras tienen jerarquía supralegal, es decir, que dentro de la pirámide jurídica tienen una jerarquía superior, ¿sí? Bueno, tenemos dos tipos de tratados, que esto está claramente establecido en este artículo, en este inciso, en donde tenemos en primer lugar los tratados internacionales de derechos humanos,
que tienen jerarquía constitucional, o sea que pueden ser considerados como si fueran la letra misma de la Constitución Nacional. Es lo que se denomina bloque de constitucionalidad, ¿sí? O sea, el bloque que conforma la Constitución Nacional, el texto de la Ley Suprema de la Nación, con los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Bueno, esos tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución, es decir, están en el mismo lugar, en el mismo peldaño, ¿sí? Están enumerados expresamente en este artículo 75, inciso 22, donde están enumerados 11 instrumentos internacionales. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Como para darles ejemplos de las convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional en nuestro país, ¿sí? Y también se han incorporado posteriormente por ley 3 convenios internacionales más que tienen jerarquía constitucional, así que actualmente tenemos 14 convenios internacionales, convenciones internacionales con jerarquía constitucional. Los otros 3 son la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El segundo que se ha incorporado por ley es la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y la última ha sido la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que recuerden que esos convenios internacionales tienen jerarquía constitucional en nuestro país y tienen la misma jerarquía que la Constitución. Bueno, y en segundo lugar, dentro de la clasificación de tratados tenemos los tratados internacionales que también son celebrados con otras naciones y los concordatos con la Santa Sede, ¿sí? Acá la diferencia es que estos tratados no tienen jerarquía constitucional porque expresamente el Congreso Nacional, que es el autorizado a hacerlo, no les ha otorgado esa jerarquía y tampoco han sido nombrados expresamente en la Constitución con tal jerarquía. Así que estarían en un peldaño por debajo de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, pero estos tratados con otras naciones y los concordatos con la Santa Sede tienen jerarquía supralegal. Eso quiere decir que en la pirámide de jerarquía normativa están por encima de la ley, ¿sí? Siempre se van a tener una superioridad por sobre la norma legal, ¿sí? Pero recuerden que son inferiores a la Constitución. Bueno, luego tenemos otra fuente clásica, que son las leyes y sus reglamentaciones. Bueno, la ley principal que vamos a estudiar es la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744. Recuerden, es una ley general de la década del 70, que nos rige aún hoy en día, ¿sí? Constituye el cuerpo normativo básico al cual se debe recurrir cuando no exista otra regulación del contrato más específica. Esto quiere decir que lo primero que tenemos que analizar para saber qué norma le vamos a aplicar a una relación evidentemente laboral es, donde hay relación de dependencia, vale aclarar, es si esa relación laboral está regida por un contrato individual, es decir, si hay un contrato expreso entre trabajador y empleador, donde se han fijado derechos y obligaciones entre ambas partes. Bueno, en ese caso la relación se regirá por el contrato individual y todo aquello que no esté regulado expresamente aplicaremos supletoriamente la ley de contrato de trabajo. Otro caso puede ser cuando se nos presenta una actividad o un oficio o profesión que está regulado por una ley especial distinta a la LST, como puede ser por ejemplo el trabajo agrario o el personal de casas particulares que tienen su propio estatuto. Bueno, en ese caso esas leyes especiales van a regir esa actividad y todo lo que no esté regulado por ese estatuto o donde haya una remisión específica del estatuto de la LST, bueno, en esos casos aplicaremos la ley de contrato de trabajo. Y por último, también puede darse lo que sucede en general, es que las actividades o profesiones o los oficios están regulados por un convenio colectivo de trabajo, que es una norma del derecho del trabajo que surge de una celebración entre las partes colectivas, sindicato y empresariado. En ese caso, esa actividad estará regida por el convenio colectivo de trabajo y habrá una aplicación supletoria y complementaria de la LST, ¿sí? Y el último caso, mucho más difícil de encontrar, sería una actividad que no esté regulada por ninguna de estas 3 fuentes que he nombrado recién. Bueno, en ese caso se aplicará la LST. Y también, como otro supuesto, siempre que estas fuentes, el contrato individual o
el convenio colectivo o el estatuto especial sean violatorios del orden público laboral que establece la LST, es decir, cuando se haya infringido el piso mínimo de garantías que no podemos sobrepasar, en ese caso se va a regir la relación por la ley de contrato de trabajo y no por la norma perjudicial para el trabajador, ¿sí? O sea que hay un reemplazo en la aplicación de la norma de la LST por sobre el resto de las fuentes, siempre cuando la LST sea más favorable, ¿sí? Bueno, los decretos reglamentarios. En general tenemos los decretos del Poder Ejecutivo Nacional conforme la atribución que le otorga el artículo 99, inciso 2 al Presidente de la Nación de dictar decretos reglamentarios que sirven para aclarar las normas y adecuarlas a situaciones concretas, ¿sí? Tratando de no alterar la esencia de la ley, que es una norma general. Siempre va a ser, la ley va a ser una norma general, va a abarcar una generalidad de casos y bueno, la reglamentación va a ser más específica y va a explicar cómo esa norma se aplica a los casos concretos, ¿sí? Bueno, y las resoluciones administrativas también son una especie de reglamentación, pero más limitada porque surge el titular de la facultad de dictar estas resoluciones son ciertos organismos administrativos, pero estos organismos administrativos tienen estas facultades de dictar resoluciones porque hay una ley que le ha otorgado esa facultad, ¿sí? Hay una ley que le otorga facultades normativas limitadas y específicas a estos organismos administrativos y estas resoluciones sirven para interpretar normas o reglamentarlas sin alterar su esencia, ¿sí? Así que también tienen una función de reglamentación. Como ejemplo podemos dar las resoluciones que dicta la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, o las resoluciones que dicta el Ministerio de Trabajo a nivel laboral, o las resoluciones también que dicta la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es el organismo de contralor en materias de riesgos del trabajo, ¿sí? Que lo desarrollaremos cuando demos seguridad social. Avancemos con las fuentes clásicas. La jurisprudencia son los fallos de los tribunales judiciales, es decir, son los pronunciamientos que realizan los jueces. En nuestro caso, son los fallos judiciales del fuero laboral, es decir, de aquella parte del Poder Judicial integrada por jueces que se han especializado en materia laboral, ¿sí? Son jueces versados en las leyes laborales, ¿sí? O sea que tienen un especial conocimiento de esta materia. Y es muy importante destacarles desde ya la autoridad moral, ¿sí?, que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los fallos de la Corte, que siempre están sentando una importante doctrina judicial que puede servir para la sanción de nuevas normas cuando estemos frente a un caso, por ejemplo, nuevo o gris, o que en donde están presentes la actualización de las relaciones laborales por la aplicación de las tecnologías, en donde ante un vacío legal de la norma, de la ley actual en ese momento, la Corte puede realizar una interpretación y ese vacío legal es llenado por la jurisprudencia con su pronunciamiento y luego esto traerá posiblemente o probablemente la sanción de una norma legal, ¿sí?, que consagre en un texto escrito la valoración que ha realizado la Corte sobre ese tema en particular, ¿sí? Y también la Corte realiza interpretación de normas, ¿sí?, de normas vigentes, y según la interpretación que pueda dar la Corte, será la interpretación de los tribunales inferiores. Les aclaro desde ya que en general se siguen los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no funciona como un tribunal de casación, por lo tanto no son vinculantes, así que si un tribunal inferior quiere dictar un fallo con un criterio distinto, puede hacerlo siempre y cuando lo fundamente. Obviamente si se sigue adelante con el proceso judicial, apelando las sentencias desde primer grado hasta segundo grado, se podrá llegar a la Corte Nacional con un recurso extraordinario federal y la Corte revocará ese fallo según su criterio, si sigue con su criterio anterior y el tribunal inferior dictó de manera distinta al pensamiento de la Corte, ¿sí? Bueno, y obviamente siempre si la Corte critica alguna norma actual, podrá traer como consecuencia la modificación o la derogación de esa norma por ser perjudicial a la parte trabajadora y se dictará una nueva norma en el Congreso que consagre el pensamiento de la Corte, ¿sí? Bueno, luego también tenemos los fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo,
que son, más que nada, los más importantes son los fallos plenarios. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es un tribunal que tiene su sede en Capital Federal, ¿sí?, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es una cámara que está dividida en distintas salas, y cuando existe un criterio divergente, es decir, distinto sobre un tema idéntico, bueno, entonces los jueces de las distintas salas se reúnen y dictan un fallo plenario, es decir, se tratan de poner de acuerdo, tratan de fijar un criterio uniforme sobre un tema que es difícil de ponerse de acuerdo, ¿sí?, donde una sala tiene un criterio y otra sala tiene otro distinto. Entonces, para evitar fallos contradictorios y unificar jurisprudencia, se dicta un fallo plenario, ¿sí? Ya veremos cuando avancemos con los cursos, con el curso y las clases, iremos viendo cuáles son los fallos plenarios importantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Bueno, y en Santa Fe, la autoridad suprema a nivel judicial es la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, ¿sí?, que va a tener una preponderancia muy importante, igual que la Corte a nivel nacional, pero en la provincia. Y tenemos la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que en nuestra provincia tenemos una Cámara de Apelaciones en la ciudad de Santa Fe y una Cámara de Apelaciones en la ciudad de Rosario, ¿sí?, que es el órgano de segunda instancia de revisión judicial de las sentencias de grado, es decir, de primera instancia, de los jueces del trabajo, y en general la Cámara está compuesta por 3 jueces, ¿sí?, con 3 salas con 3 jueces, ¿sí? Bueno, esto lo veremos más adelante, que en Rosario tenemos 3 salas dentro de la Cámara y cada sala tiene 3 vocales, ¿sí? Después veremos, cuando demos la unidad 3, cómo es el funcionamiento a nivel del fuero judicial laboral en nuestra provincia. Bueno, siguiendo con los usos y costumbres. Los usos y costumbres son la repetición de actos o conductas socialmente aceptadas a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, son conductas que se vienen repitiendo, entonces se toman como obligatorias, aun cuando no están expresadas en una norma escrita, ¿sí? Bueno, en nuestro caso, en el derecho laboral se utilizan en forma supletoria, porque obviamente son mucho más importantes las fuentes anteriores que he nombrado, y después cuando veamos las fuentes propias también son más importantes que los usos y costumbres, pero podrían aplicarse como fuente del derecho laboral en el caso de las costumbres secundum legem y praeter legem. Son locuciones latinas estas. Las costumbres secundum legem pueden ser fuentes del derecho laboral cuando ratifican lo que establece la ley, ¿sí? Es decir, si la ley ya prevé lo que acostumbra a suceder en la realidad de los hechos, bueno, esto será una costumbre secundum legem que va a tener ratificación legislativa, ¿sí? En ese caso la costumbre secundum legem funciona como fuente del derecho laboral. Y la praeter legem puede ser fuente del derecho laboral cuando una costumbre, o sea, un acto o conducta social, viene a llenar un vacío legal, es decir, cuando la norma legal no prevé una determinada situación que sucede, no la puede solucionar el intérprete jurídico que tiene que solucionar un caso, como puede ser un juez o un árbitro, ¿sí?, o el funcionario del Ministerio de Trabajo que actúe en una mediación o conciliación o arbitraje. Bueno, entonces tendrá que valerse de la costumbre que reina en ese lugar, en ese momento determinado, en ese momento histórico, y siempre que sea favorable al trabajador. Bueno, las contra legem son aquellas costumbres que son contrarias a la ley. Por lo tanto, como en principio no pueden configurar una fuente del derecho, ¿sí? Si estamos ante una costumbre contra legem, seguramente estaremos ante un hecho ilícito, y recuerden que el derecho laboral no ampara estas conductas. Pero la costumbre contra legem igualmente puede ceder frente a este principio y convertirse en una fuente del derecho laboral cuando esa costumbre contra legem establece mejores condiciones para el trabajador que el resto de las fuentes del derecho laboral, ¿sí? En ese caso la costumbre contra legem sí podrá ser tomada por el intérprete que soluciona un caso en particular como fuente del derecho, ¿sí? Bueno, la doctrina, esta es una clara fuente clásica porque la doctrina es la opinión de los estudiosos del derecho, como pueden ser los autores que les he nombrado en la anterior clase en la bibliografía, ¿sí? Son aquellos que se han dedicado a estudiar la cuestión, en nuestro caso laboral, ¿sí? Y están especializados en esta rama del derecho, ¿sí? Bueno, la voluntad de las partes puede ser tomada como
una fuente clásica, porque la vemos en el derecho civil y comercial, muy por sobre todo las otras ramas del derecho, en los contratos, en la celebración de contratos, ¿sí? En donde el derecho civil y comercial parte de la premisa de que ambas partes están en una igualdad de condiciones de negociar, ¿sí? Por lo tanto, la autonomía de la voluntad es prácticamente absoluta. Hoy tenemos el límite del derecho del consumidor, donde se considera al consumidor como una parte débil. Recuerden que hay un contrato, pero es un contrato de consumo, ¿sí? En el Código Civil y Comercial de la Nación tenemos una parte importante regulada a los contratos de consumo, donde el consumidor es presentado como un sujeto débil, ¿sí? Frente a aquel proveedor, ¿sí? Y hay una amplia gama de garantías y derechos y protección a la parte consumidora, al público consumidor, ¿sí? Ahí podríamos ver una ruptura de la autonomía de la voluntad individual absoluta de uno de los sujetos, como puede ser en este caso el proveedor, frente a la debilidad del consumidor, ¿sí? Pero siempre en reglas generales, sacando lo que es derecho del consumidor, vemos una preponderancia de esta idea de la autonomía de la voluntad absoluta, ¿sí? En donde tenemos dos partes iguales que negocian. Bueno, y siguiendo con el tema del derecho laboral, siempre dentro del derecho laboral la voluntad de las partes va a ser la menos importante de las fuentes del derecho, porque siempre van a primar el resto de las otras normas, las otras fuentes de derecho, salvo el único caso en donde aplicaríamos la voluntad de las partes es cuando estemos en presencia de un contrato individual de trabajo que establezca condiciones mucho más favorables que la que establece el convenio colectivo aplicable a la actividad o las que establece la ley o el estatuto profesional aplicable a esa relación laboral, ¿sí? Pero en general ustedes tienen que pensar que ante una ausencia de contrato individual, porque en general las relaciones laborales en la fijación de sus condiciones se fijan de manera verbal, ¿sí? Y no por un instrumento escrito, ¿sí? Entonces la voluntad de las partes en ese caso no va a estar plasmada en un texto escrito y por lo tanto no habrá un contrato individual de trabajo, y en ese caso la voluntad que va a primar en la negociación, porque el que impone las condiciones va a ser la del empresario, la del empleador. Bueno, entonces en ese caso su autonomía de la voluntad individual va a estar limitada por el orden público laboral establecido por las normas legales del trabajo, ¿sí? Así que por eso les digo que la voluntad de las partes es la menos importante. Recuerden siempre la excepción del contrato individual más favorable al trabajador. Bueno, pasando a las fuentes propias, tenemos los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Bueno, esta es una fuente del derecho importantísima, del derecho del trabajo, que es una consecuencia de la consagración a nivel histórico e internacional de la autonomía colectiva, ¿sí? O sea, acá hay un desapoderamiento en lo que tiene que ver con la imposición del Estado de normas coactivas, y el Estado permite que sean las propias partes en conflicto las que resuelvan el mismo a través de una negociación, y una vez que se ponen de acuerdo lo plasman en un documento escrito. Bueno, pero tiene ciertas características el convenio colectivo para que tenga fuerza obligatoria. En nuestro país, esta fuente autónoma y específica del derecho del trabajo está regulada por la ley 14.250, ¿sí? Lo analizaremos cuando veamos derecho colectivo en específico en las unidades 11 y 12 del programa. El convenio colectivo, por definición, es un acuerdo celebrado entre una asociación sindical de trabajadores, pero que tiene personería gremial. Luego veremos qué significa eso, ¿sí? Ya les adelanto que es el sindicato más representativo de la actividad porque es el que nuclea mayor cantidad de afiliados, ¿sí? Y es celebrado entre el sindicato con personería gremial con una empresa, es decir, un sujeto individual a nivel empresarial, un grupo de empresas, si hay un nucleamiento de empresas, o la representación de los empleadores, que en general son las cámaras empresariales o asociación de empleadores. Bueno, y lo que diferencia al convenio colectivo de un acuerdo que podría existir, por ejemplo, entre el personal de una empresa y su empresario, ¿sí? Es la homologación del Ministerio de Trabajo, que es lo que le otorga la aplicación erga omnes, es decir, frente a terceros, ¿sí? La homologación es un control de legalidad que realiza la autoridad administrativa
donde el Ministerio de Trabajo tiene que velar porque el convenio colectivo sea más favorable para la parte trabajadora y que no haya una renuncia de derechos, ¿sí? Bueno, en ese caso lo homologa. Bueno, en el convenio colectivo se fijan condiciones de trabajo y de empleo para determinada categoría profesional, es decir, para una determinada actividad, oficio o empresa. Tenemos convenio colectivo para el sector comercial, para empleados de comercio, convenio colectivo para metalúrgicos, convenio colectivo para mecánicos, etc. ¿Sí? Hay una infinidad de convenios colectivos. Y al recibir esta homologación del Ministerio de Trabajo, el convenio colectivo ya no es solo obligatorio entre los firmantes, es decir, entre las partes que han pactado, ¿sí? Entre el sindicato y la empresa o grupo de empresas, sino también que va a ser obligatorio para los trabajadores y empleadores comprendidos en su ámbito de aplicación, es decir, todos los trabajadores representados por el sindicato con personería gremial que actuó en la negociación colectiva y los empleadores que están nucleados en esa cámara empresarial, ¿sí? Bueno, avancemos. Estatutos profesionales. ¿Qué son los estatutos profesionales, también llamados estatutos especiales? Son leyes distintas de la LST, están en la misma jerarquía normativa porque son leyes generales, pero en este caso se ocupan exclusivamente del personal de una determinada actividad, oficio o profesión, regulando sus relaciones laborales, ¿sí? Bueno, los ejemplos claros que hemos dado anteriormente, como ejemplificación del contenido del derecho en la parte individual, son el estatuto, por ejemplo, que regula el personal de casas particulares, el estatuto que regula a los trabajadores agrarios, a los trabajadores de la construcción, etc. Luego analizaremos más en específico en la unidad 10 los estatutos profesionales. Bueno, tenemos los laudos arbitrales, que les adelanto que tienen la misma jerarquía que los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Según el artículo 7 de la ley 14.786, ¿sí? Bueno, los laudos arbitrales es una fuente que surge cuando las partes colectivas ante un conflicto colectivo acuden frente a un tercero voluntariamente elegido por las partes, que se denomina árbitro, a fin de que dictamine sobre una determinada controversia y pueda ponerle fin a través de un acuerdo en sede administrativa, ¿sí? En general, esto sucede en el Ministerio de Trabajo. Bueno, en ese caso, si se llega a un acuerdo donde ambas partes estén satisfechas, se dicta un laudo arbitral que va a regular esa relación laboral y ese conflicto, ¿sí? Bueno, los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, la Organización Internacional del Trabajo es una organización a nivel internacional, recuerden que surge en 1919, luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, ¿sí? Bueno, es una entidad a nivel internacional, integrada por la mayor parte de los países del mundo. Bueno, y tiene los siguientes fines: promover la justicia social, prestar asistencia técnica a los programas de desarrollo económico y social, reunir y difundir toda la información relativa a los problemas de trabajo, establecer normas de validez internacional y controlar su aplicación y eficacia en todos los países. A través de los convenios y recomendaciones, lo que busca la OIT es tratar de uniformar la legislación laboral a nivel internacional, ¿sí? Y darle ciertas pautas, sobre todo a través de las recomendaciones, darle pautas a los estados para que dicten legislaciones que sean acordes a las garantías que deben gozar los trabajadores, ¿sí? Esa es una organización que vela por los derechos de la parte trabajadora, ¿sí? Y trata todas las cuestiones y problemas que se presentan hoy en día. Bueno, los reglamentos de empresa son acuerdos internos, se llaman también acuerdos internos de empresa o reglamentos de taller, también son fuentes propias del derecho laboral, ¿sí? Bueno, en este caso el emisor de la norma va a ser el empresario, ¿sí? Tiene la posibilidad o la potestad del empresario, por su facultad de organización y dirección, de fijar en un ordenamiento escrito como las reglas que va a tener que observar la parte trabajadora de manera obligatoria, ¿sí? Conforme su deber de obediencia, va a tener que observar todas las cláusulas del reglamento de empresa, porque van a ser las que le van a decir la manera de desarrollar la tarea o cómo tiene que desarrollar su conducta frente a determinadas situaciones, ¿sí? Así que el reglamento de empresa es plenamente válido y sus disposiciones y cláusulas deben ser acatadas por los trabajadores, con el límite de que ese reglamento de empresa no viole el orden público laboral. O sea que en la jerarquía normativa de aplicación de las normas,
el reglamento de empresa va a estar muy por debajo de la ley de contrato de trabajo, de un convenio colectivo o de un contrato individual, que en general siempre van a establecer condiciones más favorables para los trabajadores, y el reglamento de empresa está más que nada visto desde el punto de vista de la parte empresaria, que establece la técnica a desarrollar en la prestación laboral, ¿sí? Bueno, y los usos de empresas es una fuente parecida al reglamento de empresa. La única diferencia es que debe probarse la notoriedad, ¿sí?, y la persistencia en la práctica de estos usos, ¿sí?, porque no tenemos una norma escrita como es aquí en el reglamento de empresa donde la podamos utilizar como prueba de la existencia del uso de empresa. Entonces debemos probar siempre que sea frecuente la generalización del uso, ¿sí?, para poder invocarlo como fuente del derecho laboral, ¿sí? Y obviamente el contenido del uso de empresa es el mismo del reglamento, porque me indica cómo realizar la tarea, la organización del trabajo, y teniendo un alcance similar al reglamento de empresa mientras se pruebe su existencia, ¿sí? La única diferencia es la falta de que se haya plasmado el uso de empresa en un ordenamiento escrito, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos, por último, esto es lo que se denomina la pirámide jurídica de Kelsen, ¿sí?, de Hans Kelsen, que me establece la jerarquía normativa, o sea, la norma superior aquí arriba y la norma más inferior aquí abajo. Siempre vamos a aplicar, si tenemos un conflicto de normas, en la generalidad de los casos y en casi todas las ramas del derecho esto funciona así. Siempre la Constitución Nacional va a ser la norma suprema, con los tratados internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional. Bueno, y acá tenemos algunas fuentes del derecho del trabajo. Luego de este bloque de constitucionalidad, que tiene la misma jerarquía. Recuerden que los tratados internacionales de derechos humanos son los que expresamente están en el artículo 75 y 122, y los tres que se han agregado luego, que les expliqué anteriormente. Recuerden que estos tratados son como si fuesen la letra misma de la Constitución Nacional. Luego tenemos los demás tratados internacionales y concordatos con la Santa Sede, que tienen jerarquía supralegal, pero inferior a la Constitución. Luego tenemos las leyes generales, ¿sí? Luego los convenios colectivos y laudos arbitrales con fuerza de tales, los usos y costumbres, y por último la voluntad de las partes, ¿sí?, que en materia laboral les había dicho que sería la menos importante. Pero hecha esta explicación general, tenemos que aclarar, y esto es muy importante, que en materia laboral, en nuestra rama del derecho, tenemos una especificidad en el tema de la jerarquía, en donde el orden jerárquico puede no coincidir con el orden de prelación de las normas. El orden jerárquico viene establecido por el artículo 31 y el 75 y 122, que sostienen que son ley suprema de la nación, la Constitución Nacional, los tratados internacionales con potencias extranjeras y las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso de la Nación, ¿sí? Pero el orden de prelación significa la aplicación concreta de la norma a un caso determinado, ¿sí? En materia laboral se puede invertir esta pirámide. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en general, siempre el convenio colectivo va a tener una jerarquía superior a la ley, a pesar de estar por debajo en la jerarquía normativa. Ante un caso concreto, en un caso laboral, el convenio colectivo se va a aplicar por sobre encima de la ley, ¿sí? Porque en general los convenios colectivos establecen condiciones más favorables para los trabajadores que las que establece una ley. Por ejemplo, si la ley prevé 14 días de vacaciones contados en un cómputo de días corridos, el convenio colectivo puede establecer la misma cantidad de días de vacaciones, pero computados en días hábiles, lo cual le otorga un mayor plazo de vacaciones a gozar al trabajador, o inclusive el convenio colectivo puede establecer una mayor cantidad de días de vacaciones que la que establece la ley. Entonces, en ese caso, el convenio colectivo, a pesar de estar por debajo de la jerarquía en la pirámide jurídica, se va a aplicar primero, ¿sí? Y a pesar de que la voluntad de las partes esté por debajo en la generalidad de los casos, el contrato individual de trabajo puede superar incluso a una ley, ¿sí?, o a un convenio colectivo en el orden de prelación, porque si se nos presenta el caso de un contrato individual de trabajo celebrado entre la parte trabajadora y empleadora, donde se establecen beneficios exclusivos para la parte trabajadora que no están previstos en el convenio colectivo ni en la ley y son altamente favorables para el trabajador, en ese caso el contrato individual se va a aplicar por encima de lo que establece la ley o el convenio colectivo, ¿sí? Y así con los usos y costumbres, ¿sí? Es muy difícil que estas normas superen a los tratados
y a la Constitución Nacional, pero en el caso de que haya una colisión, siempre recuerden, aplicaremos la norma más favorable a el trabajador, ¿sí? Bueno, con esto concluimos con el capítulo de fuentes de la unidad 2, ¿sí? Cualquier duda me consultan, ¿sí? Luego en la clase que viene seguiremos con la parte de principios del derecho del trabajo, ¿sí? Antes que me olvide, recuerden siempre, en materia general, una ley posterior deroga una ley anterior, ¿sí? Y una ley especial va a venir a complementar una ley general, ¿sí? Y una cuestión particular que vemos en los convenios colectivos es que cuando un convenio colectivo, siempre que sea posterior a una ley que ya está vigente, se va a aplicar por encima de esa ley, y un convenio colectivo que viene a reemplazar a otro anterior, a otro convenio colectivo anterior, lo va a derogar, ¿sí? Lo va a derogar a pesar de que ese convenio colectivo anterior sea mucho más favorable que el nuevo. Eso es una cuestión que se presenta como especificidad en nuestra materia, ¿sí? Bueno, con eso terminamos la clase de fuentes. Muchas gracias.